Listo. Bueno, entonces, dale, Santiago. Bueno, entonces, buenas tardes. Ayer, pues, nuestra primera sesión. Aquí se fue Ceci. Dale Esperamos. tranquilo, sí, que seguro que usted está conectando, desconectando. Además Sí. que pillaron que estaba conectada por ahí y la desconectaron. Ahí volvió. Mm, Dale tranquilo, Santiago. Listo. Entonces, bueno, ayer pues iniciamos la clase. La clase tiene por nombre El giro de colonial, estudios críticos desde América Latina. Eh, entonces, bueno, pues ayer estábamos el profesor Eduardo Restrepo, quien tiene a cargo pues el curso, el profesor Carlos Duque, que acompaña al profesor Eduardo, Lina Duque, ¿cierto? Quien es estudiante en la Universidad Javeriana de la Maestría en Estudios Culturales. Y bueno, Cecilia y mi persona, pues Santiago Herrera, que estudiamos el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hicimos la presentación de cada uno de nosotros, ¿cierto? Como haciendo énfasis en los intereses investigativos o la trayectoria investigativa en el caso de los docentes. Eh, y como, bueno, qué acercamientos o conocimientos nos generaba, pues, como esto de lo de colonial. Empezamos primero con la discusión sobre el prefijo, ¿sí? Que vimos que no era neutral, ni era inocuo el prefijo que se utilizaba, si des o de, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a mirar unas cosas bien importantes porque el de significa en contra de o en contraposición, ¿cierto? Y el des tiene una tendencia mucho más, perdón, el des más contraposición y Ujú. el de más como a base, como a soporte. Mm, Una vez pues como pudimos hablar de eso, también hablamos de la importancia que hay de tener diferenciarlo de lo poscolonial, ¿sí? Eh, y bueno, ahí empezamos como realmente nuestra discusión sobre los términos, pero también la implicación de los términos, ¿cierto? Pues que no es solo la utilización de los términos, sino la implicación de los términos. El profesor Eduardo hizo énfasis en que buscar las raíces o identificar las fuentes nos iba a ser muy pertinente también para identificar estas diferencias. Y justamente el profesor propuso pues que pensáramos y discutiéramos como fuentes o raíces los movimientos anticoloniales más o menos en la década de los años 60, ¿cierto? Principalmente pues como los nacidos o los que tenían que ver con las reivindicaciones negras, Ujú. que tenían mucha relación con las lecturas pues, que estaban propuestas para el día de ayer. Claro. La teoría de la dependencia o el surgimiento de la teoría de la dependencia y cómo se leía el sistema mundo en términos de centros y periferias. Sí. La filosofía de la liberación con sus ramas, ¿cierto? Filosofía, teología, eh, como saberes o construcciones de saberes críticos, bien, que presentan una versión y una visión sobre grupos excluidos, la pedagogía del oprimido, también o de la liberación, ¿cierto? Que pues aparte de poner el énfasis en esto, también pone el énfasis en los saberes y en las construcciones discursivas que se han realizado desde otros lugares y que Ujú. no han tenido quizá un lugar justamente por la colonialidad. Ujú. Mm, el lugar de las ciencias sociales críticas latinoamericanas, ¿cierto? Y pues una vez el profesor Eduardo indicó esto, el profesor Carlos dijo que, y ahí empezamos con una buena discusión sobre si los estudios y unas perspectivas indígenas que tenían una anterioridad, ¿cierto? Eh, Bastante significativa, bastante distante Perfecto. del movimiento, del surgimiento de la teoría colonial, eran importantes. Dimos algunos ejemplos, hablamos un poco de la crónica del buen gobierno, ¿cierto? Y eso nos sirvió para darnos cuenta, pues, como el resultado de esta discusión de si lo ubicábamos o no, es que el giro de colonial es algo académico, ¿cierto? Y como algo académico, pues es una teoría que agrupa, recoge, pero tampoco es que va a recoger todo lo alterno, ¿sí? O lo subalterno. Bien, no va a ser suficiente o va a tener unas garantías, pues no simplemente porque pone su énfasis en los sistemas o dispositivos de colonialidad, va a poder recoger todo aquello que la colonialidad pues ha tenido como en situación de opresión. Bien, hicimos dos preguntas, pues una por mi parte sobre la posición de los estudios de género y el feminismo, Ujú. ¿cierto? Y Ceci pues la extendió un poco más allá de si todos los estudios o cómo todos los estudios que estaban por fuera de los márgenes eran o no incluidos en lo de colonial. Bien, entonces bueno, esto nos permitió darnos
a la tarea de una importante discusión donde nos dimos cuenta que pues, era fundamental separar entre anticolonialismo, ¿sí? Lo de colonial, bien, lo colonial, pues la colonialidad, el colonialismo y lo poscolonial, ¿cierto? Como los conceptos más importantes. Entonces yo recogería que los 5 conceptos más importantes de nuestra clase son el colonialismo, la colonialidad, la anticolonialidad, perdón, el anticolonialismo, perdón, lo de colonial y lo poscolonial, ¿sí? Al menos en la clase de ayer. Nuestras discusiones giraban en torno a estos conceptos. Hablamos de cómo había aparecido y eso también nos permitió una discusión bien importante, porque había aparecido de cierta forma asociado a o en qué lugares el término de colonial, ¿sí? Y las épocas, pues que no son, que ya sabemos que no son alejadas de significados, también nos daban unas pautas para entender cómo había surgido este texto. Perdón, este concepto, ¿sí? Entonces hablamos de qué texto había aparecido y demás. Bien, solicitamos que se hiciera pues como la diferenciación, entonces bueno, el colonialismo lo identificamos como el momento histórico, ¿sí? Acompañado del ejercicio del poder y unas figuras de conquista, ¿cierto? Pero el colonialismo más como la figura político-administrativa que ejerce un centro o una metrópoli sobre una periferia, ¿cierto? Que tiene unas condiciones específicas políticas, económicas, ¿bien? Y que conlleva a unas condiciones específicas en lo social. Y la colonialidad, ¿sí? No atada ni vinculada única y exclusivamente a un momento de colonialismo, sino la colonialidad como una estructura que funciona a través de unos dispositivos de dominación, ¿sí? De dominación en unas características especiales o específicas que se manifiestan o se materializan en la sociedad. Entonces, entender que lo de colonial iba mucho más allá que el anticolonialismo, ¿sí? El anticolonialismo responde a unas prácticas puntuales, ¿sí? Y si bien lo anticolonial puede tener o puede surgir a partir de discursos decoloniales, lo de colonial no es exclusivamente lo anticolonialista, ¿cierto? La lucha de colonial es muy por deseurocentrizar la modernidad, ¿sí? Entonces aparece otro concepto que es modernidad asociado directamente a colonialidad y cómo la colonialidad ha sido pues la cara negativa de la modernidad, pero la parte dispositiva, es decir, la que permite, la que lleva o la que sustenta el proyecto de la modernidad. Bien, y esa modernidad materializada en unas prácticas y con unas referencias geográficas muy puntuales que se pueden identificar, ¿cierto? Entonces, bueno, y entender lo postcolonial, los estudios postcoloniales como experiencia colonialista, como lo colonialista constituyó el presente, ¿cierto? Entonces ahí hacer como esas diferencias entre colonialismo, bien, la figura político-administrativa, los estudios de la colonialidad, toda la estructura y los dispositivos, los estudios postcoloniales es estudiar cómo se ha constituido nuestro presente en relación a ese momento del colonialismo, en contraposición a los estudios decoloniales, bien, que es el criticar, ¿sí? O la postura crítica frente a los dispositivos de colonialidad y de dominación. Bien, y bueno, pues ahí terminamos como con algunos ejemplos, dimos el ejemplo puntual del orientalismo para explicar lo postcolonial, ¿cierto? Y de lo de colonial, pues tuvimos una discusión bastante interesante sobre la relación entre la teoría y cómo se realiza esa crítica y a dónde o cómo no, o cómo sí puede llegar a puntos concretos. Eso fue pues como lo que abordamos en la clase de ayer, esa sería pues como mi relatoria. Perfecto. Cecilia, ¿vos qué piensas de esa relatoría? ¿Estuvo buena, estuvo mala? ¿Hay comentarios que hay que hacerle? ¿Hay críticas que hay que hacerle, muchacho? ¿O le ponemos 5 de una vez? No, no, a mí me parece, no, a mí me pareció muy bien, da cuenta de los conceptos que trabajamos ayer. Sí. De pronto, hablamos ayer también un poquito del giro de colonial. Sí, como, bueno, yo tengo aquí, es reconocer la modernidad como no algo de progreso, o sea, como esa crítica a la modernidad, ese giro de colonial, de pronto como agregarle pues más a El ese, muchacho dijo a eso ese, también. Eso lo dijo ese muchacho también ahí al final. sí, Estaba bueno, no diciendo lo, eso. Pero sí, bueno, sí me faltó un poquito lo de hablar del giro de sí, colonial como punto preciso. eso, Vale, tiene toda la razón, sí, porque también no, bueno, discutimos especificarlo. y ya no, de resto, no, muy bien, Está como chévere. Yo cuando lo estaba sí, a mí escuchando, me yo dije, gustó. qué clase tan chimba la que tuvimos. Yo que me fui con una sensación de, pues puta caos, el que
Bueno, no sé, Carlos, ¿vos qué comentarios tenés a la relatoría de Santiago? ¿Cómo ves la cosa? No, me parece que estuvo bien. Ha recogido, pues, Tremendo mapa de muchacho. sí, claro. Deberíamos nombrarlo relator oficial de siempre, mano. Yo sí. Sí, estuvo Mira, bien. mira, Felicitaciones, solo un par de cositas, Santiago. pero muy puntuales, Santiago. Yo no sé si te escuché mal, pues si fue el sonido, pero creo que dijiste crónica del buen gobierno y es corónica. Corónica. Es una palabra muy particular. Y es algo así como antes que se... Escuchaste bien y yo la he entendido como crónica. No, es corónica del buen gobierno. Si lo buscas por Google, está incluso en PDF, es un texto precioso. Yo lo tengo aquí ahorita, de pronto lo saco y lo traigo. Es crónica del buen gobierno y es impresionante porque antes que Maquiavelo, antes que este man estaba escribiendo un tratado del gobierno y además está de un buen gobierno y estaba escribiendo un tratado de un gobierno con una carta al rey, hermano. Y además planteándose la cosa en unos términos muy interesantes. O sea, de verdad que uno ve ahí un pensamiento muy singular, muy particular. O sea, alguien que es cristiano, pero que es cristiano de una forma muy particular y rompe, tensiona, pero introduce otras cosas. Entonces es súper interesante. De verdad que ese libro vale la pena. Es más, lo voy a traer ya. Lo voy a traer ya. Carlos, me demoro un segundo porque este está en el otro cuarto. Es que esto no es sino puros libros, miren. Esto no es sino puros libros por todos lados. Entonces toca ir a otro lado. Este es el único pedazo donde no hay libros. Ya vengo, hágale, Carlos, sígale. Ay, qué maravilla. Eduardo, muy Santi, particular. sí, Santi, no, quedó muy chévere. Miren, Quedó Pero, buena la porque relatoría. yo anoto así. miren, son 2 volúmenes en esta edición de siglo XXI, de Fondo de Cultura Económica, perdón, y miren esta hermosura. Todo es así. Todo es así, con dibujos y con textos explicativos, es impresionante, es lo más hermoso que hay. Esos Mucho tiempo después de la crónica de Bartolomé. antes, esto es una cosa, este es uno de los primeros textos. Ya te voy a decir de qué año es. Esto lo editaron en el... no aparece aquí, toca buscarlo. Pero eso fue en el siglo XVII. Eso fue muy rápido, eso no fue... Yo creo que eso fue, o 16, eso fue antes. Yo te busco el dato. Yo creo que es 1600. Yo pude buscar en 1600, creo. 1615. Hermano, esto es antes que Bartolomé de las Casas, o no sé, Bartolomé es cuando, ya lo traigo. Bueno, no, ahí también lo tengo, el de Sepúlveda. El concepto crónica, yo nunca había escuchado ese concepto. O sea, ¿a qué hace referencia? ¿A una crónica? No sé. Sí, es una buena pregunta. No sé, es primera vez que... Pues yo también hubiera colocado crónica como colocó Santiago. Sí, claro. De hecho, yo creo que lo he escuchado es así. Yo creo que lo he escuchado así. Sí se escucha bien. Sí. No, ese no lo encuentro. Se lo busco para mañana. A ver si es que me lo tumbaron. Para mañana les busco el de la discusión de Sepúlveda Pero mira, y de las casas. Crónica Eso. está en desuso. Relato o historia que se observa de manera detallada los acontecimientos, hechos y noticias a través del tiempo. Un género periodístico, pero completamente en desuso. Sí, así como la comisión coreográfica. Coreográfica Ajá. es una línea, como un campo de la geografía que ya no está. Algo así como una economía política, antropología, el tiempo, y eso es el 19. Bueno, no sé, habíamos quedado, Santiago, a mí me gustó mucho tu relatoría. Hay que ponerla como en texto y eso pues lo vamos a acordar cuando tenemos que pasar la nota y me gustaría ver una versión más adelante. Si cuaja lo de que
hagamos un librito, sería muy rico que esas relatorías estuvieran al comienzo como planteando las cosas, ¿cierto? Entonces, como enmarcando los textos, no sé, o las metemos con el texto, no sé, eso después imaginamos cómo hacemos eso, porque en últimas todos seríamos autores de la cosa. Bueno, no sé, habíamos quedado que Carlos nos iba a proponer como un camino de partida y empezamos con eso. Vale. Ayer estuvimos conversando sobre varios temas alrededor del giro de colonial. Y bueno, decía Eduardo que como que apuntaláramos ciertos temas centrales que estamos ahorita en conceptos, ¿no? Es la segunda parte, ¿cierto? Ya entramos a conceptos. Sí. Y entonces creo yo que es importante volver inicialmente a Aníbal Quijano y a ese concepto de colonialidad del poder sin omitir sus raíces en los pensadores afrodescendientes del Caribe, ¿cierto? Que hicieron reflexiones sobre la experiencia del colonialismo, en este caso, sobre todo francés, ¿no? Pero que era lo que ayer decíamos, y hay que, como que este concepto colonialidad, resaltarlo, es que para la tradición marxista, el tema era la lucha de clases, fundamentalmente. Y Quijano va a decir que lo que hubo en la invasión a este territorio, pues no fue una lucha de clases, ¿cierto? Como tal. ¿Cómo se podría explicar entonces lo que pasó más allá de la visión marxista, que podría decir que es una expansión imperial, ¿no? Una expansión imperial de un pueblo que coloniza a otro a través del uso, pues, de la tecnología, pues, expresada en armas, pues primero en barcos, etc. Entonces Quijano va a decir, no, lo que hubo fundamentalmente fue no una lucha de clase, sino una lucha racial. ¿En qué sentido? En que para dominar estos territorios, se tuvo que primero aceptar cierta inferioridad de las poblaciones que estaban acá. ¿Sí? Inicialmente, como recordamos, pues cuando llegó Colón acá, que pues nos han contado pues que efectivamente los españoles eran más altos, fenotípicamente eran distintos, ¿no? Y obviamente pues venían con atuendos, con armaduras, con armas, ya armas de fuego. Pero después es donde entra pues la construcción de los discursos, donde empieza a darse la discusión sobre el estatus de la humanidad de los nativos originarios de este continente. Pero más allá de eso, Quijano no se va a quedar ahí, sino que va a decir, como también lo mencionaba Santiago, la colonialidad tiene que ver con lo que persiste. Hasta hoy, si se quiere, con esas herencias coloniales o con esas estructuras de poder fundadas en una clasificación racial, dice Aníbal Quijano. Después lo va a extender a una clasificación también basada en el sexo, en el trabajo, pero fundamentalmente racial. Y colocar el énfasis sobre el racismo
sobre la raza nos va a permitir también entender cómo opera, por ejemplo, esa colonialidad en distintos registros. Por ejemplo, en el plano epistémico, cómo opera la colonialidad que denominó Quijano del saber. ¿Qué es fundamentalmente el eurocentrismo? No es solamente que son superiores los conocimientos europeos, sino que son expresión de unos seres humanos ubicados geográficamente de una manera muy particular en Europa y por tanto son superiores. Y esa superioridad tenía que ver, ¿qué es lo que va a decir Enrique Dussel? Bueno, antes de eso, Carlos Marx ya había dicho, el capitalismo llega a Europa chorreando lodo y sangre. ¿Sí? Marx lo había dicho. Con la invasión de este territorio, de este continente, pues hubo la explotación masiva de recursos naturales, si se quiere ver así, ¿cierto? Además, en el siglo XVI, XVII, la llegada de esclavos, por ahí yo revisaba que eran más de 12 millones de seres humanos esclavizados que llegaron. Bueno, esa era mano de obra esclavizada, generando plusvalía en términos marxistas para llevarse para Europa. Y entonces se dinamiza o digamos, se da origen a los inicios del sistema capitalista, basado en el oro, en la plata, etc. Aníbal Quijano le hacen una entrevista en el 90 y él dice una frase muy potente. Dice, América, la modernidad y el capitalismo nacen el mismo día. ¿Sí? Imagínense. No sé si la dije, perdón, yo la busco en Google, no sé si la dije exactamente, pero es América, la modernidad y el capitalismo. Esa es una frase de la entrevista. Nacen el mismo día. Fíjense ustedes ahí, podemos empezar a desglosar. Listo, aquí está la frase. América, la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día. Es una frase de Quijano. Acá la copio del chat. Fíjense ustedes, América, la modernidad, ahí está en el chat. Fíjense ustedes que ahí no está hablando de la colonialidad. Ahí no está hablando de la colonialidad, pero nos está diciendo, América es un discurso. De hecho, Walter Mignolo tiene un texto que ayer referenciábamos, la idea de América Latina. América, ese nombre, que ahora está en disputa porque pues, es un nombre ancestral, no es por Américo Vespucio, eso es una discusión ahí que está. América, la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día. ¿Qué es lo que les decía a ustedes que decía Enrique Dussel? Enrique Dussel dice que el ego cogito, el yo pienso de Descartes, el ego cogito de ese libro que se escribe por allá en 1600 algo, de Descartes, el discurso del método, está antecedido del ego conquiro, yo conquisto. ¿Sí? Y la racionalidad que va a empezar a construirse desde Europa tiene una exterioridad, hola Lina, una exterioridad que son los salvajes, ¿no? Y eso va a continuarse fortaleciendo hasta el discurso, por ejemplo, kantiano y hegeliano, donde los amarillos, los negros en Kant son inferiores para el pensamiento filosófico. Y Hegel va a decir que Europa es la cúspide de la humanidad. Hegel va a decir en la fenomenología del espíritu, y además va a decir, es una cosa
que además la cúspide de la filosofía llega es con él. Él es la autoconciencia, él es la conciencia absoluta del pensamiento occidental como representante de la filosofía alemana. Por eso Hegel es uno de los blancos del eurocentrismo. Y ahí concretamente, África, Asia y América son inferiores, ¿sí? La filosofía ha fundamentado estas formas de exclusión. Entonces, hay un paréntesis, estaba diciendo, ubico a Lina, estaba hablando de que retomáramos lo de la colonialidad de Quijano, para hablar de la potencia que hay de empezar a colocar el foco no en la clase y la lucha económica, sino en la raza, la racialización y la construcción de discursos que inferiorizan poblaciones, territorios y cuerpos para fundamentar una exclusión. Y que eso tiene un efecto epistemológico, ¿cierto? Porque fíjense ustedes, yo la otra vez le preguntaba a unos estudiantes en un curso, bueno, pero entonces los europeos llegaron acá, ¿y en qué sentido eran superiores? Y los estudiantes respondían, claro, eran superiores. Tenían la tecnología, el conocimiento, el saber, el poder, eran superiores. Sí, como que inmediatamente, y Eduardo, en el libro de Eduardo que estoy leyendo ahorita está lo del evolucionismo. La Europa era lo más evolucionado en ese momento desde esa mirada, y entonces eran superiores, y por eso ellos terminan fundamentando el discurso para abrogarse el papel de civilizadores, salvadores. Ahora, entonces decía yo, empezamos por ahí por Quijano, después hablamos de que Dussel explica cómo el yo pienso de Descartes está precedido por el yo conquisto de estos territorios. Y no sé si Lina alcanzaste a leer lo que está en el chat. América, la modernidad y el capitalismo nació en el mismo. No viste nada, bueno, tú apenas lo vuelvo y lo copio. Es una frase de Quijano en una entrevista que le hacen. América, la modernidad y el capitalismo nacieron el mismo día. ¿Sí? Es una frase fuerte. ¿Qué significa eso? América. Marx ya había hablado, decía yo, reitero, que el capitalismo llega a Europa chorreando lodo y sangre. Lodo, pues por la explotación de las minas, las plantaciones, etcétera. Sangre por la esclavitud, por el genocidio, etcétera. Pero la modernidad. Entonces empieza, por eso como decía ayer Eduardo, este grupo inicialmente se llamaba modernidad / colonialidad. Porque esa colonialidad empieza a sustentarse en un discurso, en el discurso moderno, indisociable del origen y del origen del capitalismo. ¿Sí? Y entonces ahí está entrelazado. Entonces, para Marx, eran los capitalistas, Marx centrado en Europa, en Inglaterra, en Francia, centrado en Europa, claro, haciendo análisis de Asia, pero centrado en Europa. Para Marx el tema del capitalismo y el ejemplo era Inglaterra, ¿sí? El máximo modo de desarrollo capitalista se da en Inglaterra. Ahora, Marx no estaba contemplando el tema de la raza ahí en ese. Y ahí podemos hilar fino. Tampoco lo estaba, Quijano no lo hizo por primera vez. Quijano se enriqueció de estas lecturas y ahí, por eso lo acusa Grossfogel de que nunca cita. Y hay una, ya te doy la palabra, Eduardo. Joven Eduardo, ya le doy la palabra. El joven Eduardo siempre tan inquieto, esos que se hacen atrás allá en las sillas del Yo siempre en la caspa mayor, siempre fui la caspa, me echaron de todos los colegios. Vea, Eduardo, le cuento una anécdota. Cecilia, ¿sabes dónde terminé graduándome? Ahí cerquita de El Salvador, en el Instituto Marihuervantes. Era la olla de todos los colegios de Medallo. Ah, eso era más bueno. Yo jugaba con mis profesores a un chico de billar las clases y ganábamos, sacamos 10. Vea, pero venga, él les dice cuento. no era, él sigue siendo. Sigue siendo muy intensito, el niño Eduardito. Vea, hay una anécdota
La gente que dice, no, nosotros acá estamos para desmitificar, para desidealizar, y era la parte que yo les voy a decir. Yo decía ayer, pues, pucha, a mí me interesan son los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Estamos en el país más dramático casi de este continente. Después de Haití somos de los más enredados. Vamos a poner a pelear por teorías, por quién dijo, no, por el mito del origen, por el mar de archivo. Eso es para profesores eruditos que citan en latín y en griego, ¿no? Bueno, pero cuando dicen que Quijano no cita, que no reconoce, hay una prueba casi fehaciente de eso, y es que él publica un artículo sobre el buen vivir, el único artículo que publica sobre el buen vivir, que es un tema que yo he trabajado. El buen vivir se viene discutiendo hace décadas. Él lo publica como en 2013, 2012. Hola, ¿y usted va a la biografía? Y existen, creo que 26 autocitaciones. 26 citas a él mismo. Quijano se cita a Quijano. Y una cita externa que es de una estudiante de doctorado de Quijano, que descubrió que fíjense ustedes la conexión, que descubrió que lo que nos acaba de mostrar Eduardo, ese libro que Lina se lo perdió de la Corónica, no sé si lo tienes por ahí, en ese libro de la Corónica ya se habla de buen vivir, ¿sí? Un estudiante de doctorado, dice Quijano, mi estudiante, ¿sí? Mi estudiante lo descubrió. Entonces, fíjense ustedes, yo cuando vi eso, yo dije, venga, señor Quijano, usted ni siquiera cita que hay dos constituciones políticas basadas en el buen vivir, en el summa causa, que es buen vivir en quichua, y vivir bien, que es summa cama. No. El artículo ya lo vi, es de 2014. Acá está, se los voy a colocar para que lo vean ustedes, digamos, esto es con hechos, como dicen los políticos colombianos, diciendo y haciendo. Fíjense ustedes, la bibliografía es sorprendente. Ay, aquí no está la bibliografía. Bueno, 20 y tantas autocitaciones y una citación de un estudiante. Entonces uno dice, bueno, ahí no está la bibliografía, ¿ve? Bueno, tan raro, bueno, en fin. Pues está a pie de bueno. Entonces uno dice, no, pues, en fin, cerremos el tema aquí para dar la palabra a Eduardo. Uno dice, un tipo que se autocita, que se olvida de todo lo que se ha producido sobre buen vivir, incluso constituciones políticas, ¿sí? Todo lo que se ha dicho. Mariátegui habló del buen vivir, oído, y Mariátegui, Aníbal Quijano, que es peruano, editó las obras de Mariátegui, y Mariátegui habló del buen vivir como comunismo andino, como una forma de comunismo andino, ¿sí? Y entonces Quijano no dice nada. No dice nada de su compatriota peruano, no dice, ¿será que iba a citar a toda esta serie de pensadores negros? Uno podría decir, el mismo racismo epistémico lo está operando el mismo Quijano. Omite a todo el mundo. Entonces Grofogel sí le da madera. Grofogel dice, este señor no cita a nadie y es tabula rasa. Pero bueno, más allá de eso, en la narrativa de la colonialidad del poder, ahí sí, quitándole el apellido, ¿para qué nos sirve? Bueno, ahora hablamos de eso. Eduardo, adelante. No, pues un montón de asuntos, Carlos, que me suscitan este asunto. Mira, una de las cosas que hay que hacer para enriquecer el giro de colonial o la inflexión de colonial o lo que sea, es desheroizar y desindividualizar la discusión. Yo creo que vos ves a Catherine, vos ves a Walter, vos ves a Quijano, vos ves a Santiago, y todos tienen ese asunto. Se autocitan, son individuos, son origen de las cosas. Entonces la discusión con Quijano de si él propuso lo de colonialidad o no, no es una discusión no es una discusión académica de conocimiento florero de nota al pie de página, sino evidenciar el autismo y la arrogancia que constituye algunas de estas conversaciones, lo que no le quita valor a las conversaciones en sí mismas. O sea, yo puedo decir, Marx es profundamente eurocéntrico,
Pero eso no le quita valor a lo que Marx dijo. Es más, por ser eurocéntrico nos plantea cosas que son supremamente valiosas. O sea, entender eso me parece muy importante dentro de la conversación. Y yo voy a dar varios insumos de varios lados. Mira, por ejemplo, el enunciado que se ha hecho canónico dentro del giro de colonial, de que Quijano es el primero que trae raza en la tradición, eso es mentira. Y te voy a dar varios ejemplos, varios ejemplos. Ahorita hablaste de Mariátegui. ¿Quién es Mariátegui? Marxista. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué es el libro del problema del indio en el Perú? Te puedo hablar de Antonio García en Colombia, por ejemplo, que estuvo vinculado al surgimiento del Instituto Indigenista. O sea, es América Latina, para no irnos a África, está llena de marxistas, o a Estados Unidos para hablar del marxismo negro, está lleno de marxistas desde antes de Quijano, pero mucho antes, que estaban planteándose el problema de la clase y la raza. Entonces, mentiras, simplemente mentiras, que Quijano trajo eso sobre la mesa. Es más, viene varias otras cosas. En el marxismo existe una discusión que fue fundamental en América Latina, en la que participó Quijano, que es la discusión entre Laclau y Gundar Frank. Laclau en un lado y Gundar Frank en el otro, con todo el asunto de teoría de la dependencia por un lado y con todo el asunto que va a llevar al trabajo de Laclau. Y era de cómo caracterizar el capitalismo en América Latina. De si el capitalismo era, en América Latina, un asunto feudal, y cómo o era capitalismo, y cómo pensar la conexión de los modos de producción, y cómo pensar el asunto de la revolución en América Latina, si tenía que pasar por una revolución burguesa o si podíamos pasar directamente a una revolución proletaria. Esa fue una discusión de cientos de páginas, y para hacer breve la cosa, esa discusión lleva al planteamiento de que en América Latina hay que entender el capitalismo en términos históricos, lo que Wallerstein después denomina una aproximación al capitalismo histórico. No pensar el capitalismo simplemente como una lógica o como una relación en abstracto, sino como un proceso histórico, y en tanto proceso histórico siempre es impuro y siempre está vinculado con otros modos de producción. Y por eso en 1982, Balibar y Wallerstein publican un libro que se llama, escucha, Raza, Clase, Nación. Y es tradición marxista, 1982. Otra cosa, dentro de la antropología, hay una tradición que es Eric Wolf y Mintz y otra gente que trabajan sobre todo en el Caribe. Eric Wolf tiene un libro del 82 que se llama Europa y la gente sin historia. Mintz tiene otro que es un clásico que se llama Dulzura y Poder, donde hacen el análisis de cómo el capitalismo histórico está vinculado hace rato con la esclavización, y cómo la esclavización y cómo la raza son co-constitutivas del sistema mundo, para usar el vocabulario de Wallerstein. Wallerstein inspira el trabajo de Eric Wolf. Wallerstein inspira el trabajo de... Estoy hablando de los años 80. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Mira, otro dato. Hay una discusión famosa en el Perú que se llama la Mesa Redonda sobre un libro que escribió Mariátegui, Arguedas, perdón, una novela de Arguedas que se llama Todas las Sangres, donde Arguedas estaba planteando una lectura que hoy diríamos decolonial del Perú, y uno de la gente que estaba discutiendo en esa mesa redonda era Quijano. Están las grabaciones en la web, puedes escucharlo, y está transcrito y está publicado por el Instituto de Estudios del Perú. Quijano era lo más atrasado, marxista, convencional, estaba hablando de cholificación cuando Arguedas estaba planteando cosas que él después se las va a tomar. Entonces, yo creo que una cosa que hay que hacer es asesinar a Quijano. Hay que asesinarlo. Hay que asesinarlo. Porque si nosotros empezamos a producir dioses y a endiosar individuos, nos jodimos. Nos jodimos. Te voy a dar otro dato. Libro de 1992. Se llama Formations of Modernity.
Aquí hay un capítulo que te lo puedo mandar de Stuart Hall que se llama The West and the Rest. Hermano, aquí literalmente está el argumento de que el resto es el lado oscuro de la modernidad. Modernidad. Y todo el argumento, todo el andamiaje. Todo esto ¿para qué es? Para decir que es un problema del giro decolonial haber individualizado ese concepto y haberle comido cuento a Quijano de que él era el origen del asunto. Entonces, yo creo que si queremos pensar esto más como proceso, que es lo que yo creo que todos queremos hacer, si queremos pensar esto más como herramienta en muchas direcciones y no como capilla, como religión, que así Catherine entiende la cosa. Es un asunto de herejes. Si vos decís, si esto que yo he dicho es una herejía y te queman y te excluyen y no te vuelven ni a mencionar en la vida. Entonces, lo que yo quiero decir es, entendamos la cosa. Miren, estudios culturales. Si alguna cosa sé yo en la vida es estudios culturales. En 1964 se funda el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Y la discusión que tenían esos personajes, que en otras tradiciones se llaman marxismo cultural británico, era precisamente cómo entendemos la relación entre raza y clase. O más complicado aún, entre raza, identidades juveniles y clase. Stuart Hall, miren este texto, man. Es de la UNESCO. Se llama Raza y clase en la sociedad postcolonial. Año. Escuchen. 1978. 1978. El texto de Hall y el de otra gente está pensando en esa clave. Entonces, es mentira. Así, mentira que Quijano introdujo el asunto de la raza en la discusión de el análisis del sistema mundo. Eso es mentira. Eso hace parte de una concepción profundamente individualista y profundamente clausurante. Lo que tú decías ahorita es un indicador impresionante. ¿Cómo alguien escribe algo sobre el buen vivir después de haberse burlado, después de haber descartado el análisis de Arguedas, para no hablar de otras cosas? Y Arguedas es, wow, ¿cómo alguien escribe eso y se autocita, así sean 3 veces? Mira, yo me escribía con Quijano por correo. El día que le pregunté por cómo había emergido lo de colonialidad del poder y le mandé 2 o 3 datos, nunca más me respondió. Y le mandé ese correo como 3 veces. ¿Será que no te llegó? ¿Te llegó a spam? Ni mierda. Es lo mismo que hacen Walter Mignolo cuando la Cusicanqui lo bravea. ¿Que no le gusta la braviada? ¿Que lo hizo feo? Pues entonces respóndale. Pero no. O cuando la Catherine Wells uno la bravea. Nada. Son autistas. Entonces yo creo que esta conversación ha generado cosas maravillosas. Pero lo que quieren es producir una religión. Y como yo soy un anarco de mierda, yo a eso no le camino. Ni por el hijo de puta. Entonces es eso. Y por ejemplo, el argumento de que la cita que decís, de que América nace el mismo día que el capitalismo y la modernidad, eso es mentira. O sea, América nace después. Eso lo demuestra. O sea, cuando Cristóbal Colón se bajó del barco, ya existía el capitalismo. Qué pena. O sea, es histórico. O sea, qué pena, ya existía el capitalismo. O sea, que no existía como sistema mundo, como lo entendemos después, como el Atlántico Norte. Qué pena. Y lo de la modernidad, pues ahí tenemos que discutir qué entendemos por modernidad. Y si es el ego conquisto, acuérdate que es Cortés. Y Cortés no se bajó con... A mí me enseñaron que Cristóbal Colón se bajó primero que Cortés. Entonces Aníbal, otra cosa tenaz de Aníbal. Aníbal decía que sexo era naturaleza. O sea, a mí me tocó ver a Marisol hasta el hijueputa discutiendo con el man y el man planchado. Antes de Judy Butler pensar que sexo era biología y que eso era naturaleza, y punto. Por eso el man nunca le dio esa relevancia. Afortunadamente vino Lugones, Rita Laura y le dan otra elaboración. Entonces a Quijano hay que asesinarlo y ojalá esto se publique y que pongan esto en mayúscula sostenida,
Y eso no quiere decir que no hizo muchos aportes, que es una maravilla, que uno se podía, ese huevón empezaba a hablar, se quedaba 3 horas hablando y uno votaba oyendo. Es un genio, es una... Pero entonces hay que bajarlo también del pedestal. Sí, de acuerdo. Yo creo que el concepto de él es colonialidad del poder, ¿no? Y es muy importante lo que hizo ahí Sí. porque agarró a mucha gente por ahí, pero eso es una conversación que tiene más de largo y más de ancho de que un individuo Claro, claro, genial se la inventó de un día para otro. claro, es como lo... sí, Además, no, de piensen el acuerdo. año, piensen que eso es 1992 lo que va, este libro, muchas cosas, 1992. El asunto del quinto centenario, eso movió mucho. Claro. La gente, las poblaciones indígenas se movieron un montón, ahí se movieron también mucha gente negra, se movió mucho, o sea, fue como un momento, el libro de 1492, El encubrimiento del otro, de Dussel, es de ese, o sea, 1992 es un momento de un quiebre epistémico muy importante. O sea, ahí cuaja en muchas direcciones, con mucha gente, como, y pues sí, Quijano se escribe ese testigo de colonialidad y habla de la colonialidad cultural y todo. Yo estuve revisando lo que habíamos escrito sobre eso y sí, pero habría que aterrizar. Santiago, iba a decir algo. Santiago, levantaste la mano. Sí, Dale. como un asunto muy experiencial con lo último que contaba el profe Eduardo. Pues a mí me gusta contar historias así, pues yo no soy ningún genio, Estamos en el espacio. pero yo también le doy lugar a la sensibilidad y la emocionalidad. Y donde mi abuela toda la vida ha habido una cruz muy grande, pues a mí me parece un tamaño significativo. Vendámosla, Se las eso mandaron. no va a haber mucho billete, vendámosla. No, espere que le cuento qué dice. Y es una cruz que les mandó la iglesia porque la había mandado el Vaticano a ciertas familias cercanas a las iglesias en 1492. Y la cruz dice quinto centenario, conmemoración de la conquista de América. Ah, no solo lo que vale por grande. Pero no, es 1992. En 1900, nos dice 1492, 1992. Oh, mano, ¿Sí? vendamos algo, nada. ¿Usted para qué está estudiando? Eh, no, no, no. No, yo estudio historia, yo eso lo guardo. Eso es de lo primero que peleo en herencia. Y yo crecí, bueno, y después escuché la canción de los fabulosos Cadillac de Quinto Centenario, que sale justo para conmemorar el Quinto Centenario. Y no sé por qué lo asemejo a ese momento de la frase de América, la modernidad y el capitalismo nacieron en el mismo día. América, la modernidad y el capitalismo no nacen en el mismo día, empezando porque América nos damos cuenta que nace después de mucho tiempo de que nació. Pero yo sí logro entender en términos de la discusión de colonial la capacidad analítica de ubicarlos. Y ahí sí que tienes la prueba de traer a Kant. Kant cuando dice las categorías analíticas sirven, a mí me suena mucho, lo haya dicho Quijano o quien lo haya dicho, la categoría analítica de América, la modernidad y el capitalismo. A mí esas tres vainas me parecen brutales ponerlas ahí y las pongo a lo mismo de la decolonialidad como categoría analítica con la cruz donde mi abuelita, la canción de los fabulosos y todo lo que significa el quinto centenario. Puede no ser lo mismo, puede estar antes el concepto, pero puede que el concepto esté antes, pero el momento de 1992 que aparezca ese concepto y alguien lo diga, pues sin ponernos a discutir quién es como categoría analítica, yo sí la pongo en contraposición a la otra. América, la modernidad del capitalismo y la decolonialidad, lo que significa los 90 para nosotros, bien, o sea, es que pues yo pienso en colonialidad y los chilenos y Margaret Thatcher, pues, o sea, y esta vaina que aparezca la decolonialidad también después de un proceso de esos es un asunto muy significativo analíticamente. Entonces ahí abordo yo lo de colonial, ese era el segundo aspecto que les iba a decir, perdón, ya voy a decir muy puntual, y es, a mí me gusta mucho como lo dijo Cesaire, fue Cesaire, que dice, ellos solo se dieron cuenta del dispositivo cuando el dispositivo los tocó a algunos de ellos. Sí. Por eso odian a Hitler. La bronca con Hitler no es lo que, no es lo que Claro. hizo, sino dónde lo hizo, a quién se los hizo.
Ajá. Y lo de colonial, por eso me gusta tanto cuando lo han asociado a lo ético y político, porque lo de colonial es muy ético y muy político. Sí. Sí. Santiago, sobre eso último, a mí me parece que la propuesta de Walter de hablar de opción de colonial apunta hacia allá. La idea de opción me parece que tiene mucha fuerza. Y es una cosa, digamos, de los últimos 10 años, 15 años que lo plantea Walter en ese sentido, opción de colonial. Ahora, yo también estoy de acuerdo con que hay una coproducción entre el capitalismo, la modernidad, y América-Europa. O sea, yo pienso que hay una coproducción. Ahora, yo no creo que sea el mismo día. Pero la idea, por ejemplo, de Sistema Mundo de Wallerstein, Sistema Mundo moderno es eso, es el mundo noratlántico, se constituye el capitalismo de una manera muy distinta. El capitalismo antes de esa trata transatlántica y antes era otra cosa. No, no quiere decir que sigue igual, no, eso es otra cosa. Es más, Europa era el culo del culo del culo del culo del mundo. Europa ni siquiera era Europa. Europa viene a ser Europa por ese proceso, por lo tanto ya no es la gente de eso, sino que es uno de sus resultados. Ese es el argumento de Dussel cuando dice que América y Europa se coproducen, ¿cierto? Pero América y Europa no se coproducen cuando Colón se bajó del barco, son procesos históricos. O sea, la arrogancia europea y la vinculación de Europa con una genealogía que trae a Grecia y todo eso, eso es del 18. Se necesitan muchos siglos, mucho robo, mucho para imaginarse en ese lugar. Eso de que, entonces, es en ese sentido. Y la otra cosa, vuelvo a sentir, Trujillo, Michel Rolf Trujillo, un antropólogo haitiano, el man decía esto, que es fundamental, es que el Caribe fue moderno desde el primer día. Ahora, el Caribe, como ese proceso de esclavización, de plantación y todo, es moderno. Incluso él habla de que es moderno de otra manera. Y Trujillo dice otra cosa que destruye. O sea, es como si tú tienes un castillo de naipes y golpeas uno de las cartas que está teniendo todo. Dice esto, escuchen esto, la modernidad no es lo que dice ser. Y todo el andamiaje argumentativo de modernidad-colonialidad se basa en lo que la modernidad dice ser, incluso el ego conquisto. Porque Enrique Dussel es filósofo. El man no puede entender el asunto en términos históricos, sociológicos o etnográficos. El man está pensando filosóficamente y esa es su gran potencia y esa es su gran limitación. Entonces, sí, yo pienso que el Caribe es moderno desde el principio y que hay, desde el primer día. Ahora, ¿el primer día es cuál? Eso iba a decir, porque Colón no le dio el nombre de América, ¿no? O sea, como cuando surge la idea de América. Colón ni siquiera se dio cuenta, huevón, andaba más despistado que una... Yo creo, fíjense ustedes que Quijano en esa frase, América, la modernidad del capitalismo nació el mismo día, ahí no estaba incluyendo América, la modernidad, el capitalismo y el concepto de raza. Que el concepto de raza surge, empieza a partir no podría decir, de esas discusiones científicas para definir la humanidad y los grados de humanidad de ciertas poblaciones. Pero ahí no había, ahora, yo creo... Viejo, ahí no había ciencia. En 1492 no había, estaba la teología. Y precisamente por eso no había raza. Esa es otra discusión con Quijano. Y esa es una discusión de los estudios los estudios de raza. ¿Cuándo emerge raza? Por supuesto que los europeos por debajearon a los de las Indias occidentales y por supuesto que los europeos pensaban que eran mejores y superiores que los americanos o del nuevo mundo, por supuesto que sí. Ahora, ¿eso significa entonces que había raza? Te doy un ejemplo. El sistema de castas en la India. El sistema de castas en la India entonces significa que son diferentes razas. O te doy otro ejemplo. En Vera, ¿tú sabes lo que significa en Vera? En Vera significa nosotros la gente. Nosotros somos gente. Los no en Vera no son ni siquiera gente. Entonces ahí hay raza.
Los Embera tienen una posición racial porque establecen una jerarquización ontológica entre los Embera y los no Embera. Raza es una manera de desigualdad, una jerarquización clasificatoria, pero no todas las las clasificaciones jerarquizadas son raza. Sí, claro. Porque raza implica Claro, ciertas claro. cosas. Y ahí No, también está MFT. ¿Ustedes saben qué es MFT? sí, claro, porque sí, Ya lo voy a poner claro, aquí. porque digamos, en la genealogía del giro de colonial, ahí aparece, claro, toda esta discusión, y por supuesto que Quijano no era, no era experto en temas antirracistas, ¿no? Sin duda. Ahora, digamos, ese concepto que él propone, colonialidad del poder, para diferenciarse del concepto de clase, pero articulado a la idea de colonialidad del poder, que por supuesto, como tú decías, tiene que ver con la discusión con el sistema mundo de Wallerstein. Eso me parece importante. Está muy claro. Ahora me parece, a mí me parece, como decía, que esa discusión, esa jerarquización que se expresa no solamente en términos de que unos territorios son superiores, otros inferiores, por tanto se legitima la explotación. Eso tiene una repercusión en el ámbito donde nos movemos, que es la educación, ¿no? Y en todos los niveles, pero bueno, en la universidad, ese concepto de eurocentrismo ha sido muy potente porque, no sé, distintas carreras lo manejan. En el caso de la filosofía donde yo vengo a veces te dicen, la filosofía es un asunto europeo, ¿sí? Los otros territorios tienen pensamiento latinoamericano, pensamiento africano, pensamiento... Pero filosofía como tal... Solo los franceses o solo los alemanes y en alemán. Sí, porque no es toda la sí. Europa. Y lo que ocurre es que esa visión eurocéntrica, pues al inferiorizar otro tipo de saberes, incluso de metodologías, porque la sabiduría que existen en pueblos ancestrales es de tradición oral, no es logocéntrica, no está basada pues en el discurso escrito, sino por ejemplo en ciertas prácticas. Eso, por ejemplo, fue totalmente desatendido, ¿sí? Fue desatendido, privilegiando el discurso europeo y ahora eso tiene que era lo que hablábamos ayer también, Santiago estaba hablando de la ciencia y el positivismo, eso tiene unos tentáculos hasta el presente, donde los sistemas internacionales de conocimiento se basan pues en esa hegemonía norteamericana que es positivista, ¿sí? Y ayer también decía Eduardo, lo que hace la medición de conciencias es totalmente cientificista, positivista, ojalá usted publique en inglés, bueno. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que hay una negación de la diversidad, ya no solamente humana, sino también epistémica. Y esa negación, que es un efecto de la colonialidad del saber o colonialidad epistémica, creo que ha empobrecido mucho o empobrece mucho la discusión. Entonces, por ejemplo, miren, lo que pasa en Colombia concreto. Si usted se va a Google y busca ministros de economía colombianos, pues en primer lugar no son de economía,
son de Hacienda, que Hacienda es un término decimonónico del siglo XIX. Y usted se va a dar cuenta que el 90% o el 95% son egresados de la Universidad de los Andes. Los últimos 10 ministros de Hacienda, de los últimos 30, son de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. ¿Y dónde es su doctorado? El 90%, salvo Juan Manuel Santos, son doctorados en Estados Unidos. Yo creo ¿Sí? que Juan Manuel no tiene doctorado. No, tiene maestría en el London Esos School. politiqueros nunca tienen ningún No, estudio. pues es que Juan Manuel es un príncipe, digamos. En el London School. Él se vendió la cruz de la abuelita desde hace rato. No, Juan Manuel Santos es de la. Y entonces uno dice, venga, listo, está bien. Aceptemos que la Universidad de los Andes, que trabaja teoría neoclásica económica, que trabaja a los gringos, listo, a Milton Friedman, una cantidad de economistas, listo, aceptemos. Pero uno dice, pero pucha, también los doctorados, no hay doctorados en otro lugar de Europa. Entonces esa es una cosa como muy contundente para decir, y esa exclusión que jerarquiza saberes es un efecto de esta colonialidad. Y un ejemplo conectado, que Eduardo sabe más de esto, pero yo lo he discutido porque pues, he estado cerca del territorio y también de muchos activistas. Buenaventura. ¿Qué es Buenaventura para el Ministerio de Hacienda y para Planeación Nacional? Un puerto. Por ahí hay un libro muy famoso, Un puerto sin comunidad. Es un puerto. ¿Para qué? Y aquí aparece algo que quiero conectar con la discusión sobre la modernidad. La modernidad, no solamente las bases raciales que comentábamos, de la superioridad de los europeos, la frase de Roger Bacon, conocimiento es poder, quien tenga el conocimiento tiene el poder, sino también las bases de la ilustración se basan en la idea de progreso y en la idea asociada de desarrollo, de crecimiento. El discurso de la modernidad va asociado a esa idea de progreso. Y entonces... No, y es que, perdón, profe, Carlos, es que no hay idea más vendida como salvación del desfavorecido que la idea del progreso. O sea, la minera llega y les dice, venga, es que yo les traigo el progreso. Es casi como que quien está en contra del progreso se está haciendo daño a sí mismo. Es como que le tiene que agradecer al otro. La frase, perdón, nosotros leímos un texto con una frase de Rafael Correa en el módulo anterior, donde Rafael Correa decía que quienes estaban a favor de preservar algo ambiental en contraposición a una minera eran terroristas. Voy a buscarla y se las voy a poner. No, porque esa idea del progreso es... indigenistas infantiles, o sí, habló de infantilismo. Claro, Walter Benjamin, este filósofo que le recomendaba a Cecilia ayer, él dice que el capitalismo es una religión y la idea del progreso es una secularización de la idea de salvación. Les traemos, ahorita en mi vida, ¿sí? Les traemos la salvación. Ahora, lo conecto con Buenaventura, para que vamos como pillándolo, porque hay cosas muy, muy potentes. Uno podría pensar que listo. Lo ven como un puerto desde Planeación Nacional y desde Bogotá, lo ven como un puerto sin gente, ¿cierto? Y uno dice, pero bueno, entonces aquí empieza uno a pensar. No existen unas poblaciones distintas en Buenaventura que tienen unos ritmos, unos sentires y unos saberes. Entonces ahí empieza el caminito de lo que en muchos pueblos de este continente se pueden llamar los buenos vivires, ¿sí? Los buenos vivires. Que por eso ayer yo decía que una práctica descolonial o un ejercicio descolonial son el buen vivir, los buenos vivires. Ahora, ¿por qué? Y entonces aquí empiezo a hacer
aquí me voy otra vez a la filosofía a decir lo siguiente. La idea ilustrada de progreso que funda también el discurso de la modernidad y el capitalismo se basa en una temporalidad lineal, ¿sí? Lineal, la salvación está. Los pueblos ancestrales, si podemos llamar así, indígenas, y podemos ahí también los afrodescendientes, tienen digamos, eso lo podemos discutir a través de una, como lo decíamos ayer, armonización con el territorio. Están menos interesados en el tiempo futuro que en la vida aquí y ahora. Ahora. ¿Sí? Entonces, por eso la armonía no es meramente idealización, sino la armonía es comunitaria y también territorial. Ahora, eso no está en la visión capitalista. No, hay un progreso, hay un desarrollo, eso puede tener cemento involucrado, indicadores económicos. Entonces, la pregunta es, bueno, y eso no pasa por las matemáticas de los ministros de Hacienda, eso no acaba en la matemática. La matemática se basa en una linealidad también, ¿sí? Los tiempos otros, por ejemplo, Eduardo lo recordará, la temporalidad de muchos pueblos ancestrales, el pasado está adelante y el futuro atrás. El pasado está adelante porque es lo que se conoce, ¿sí? Y en este caso también tiene una esencia anticolonial, si se quiere, porque es conciencia del genocidio que se vivió y qué hacer en esa lucha de resistencia. El futuro está atrás porque no se conoce. Para Occidente, en general, el futuro está adelante, ¿cierto? Y la visión es generalmente individualista, que es el discurso liberal que empieza desde Kant, es el individuo en fuero interno, es del imperativo categórico, es el individuo que progresa y esa suma de individualidades construyen la sociedad. En fin, un efecto, reitero, de la colonialidad del saber es la negación de esa diversidad. Buenaventura tiene mayoría población afrodescendiente indígena y ellos no tienen nada que decir. Ellos no saben nada de macroeconomía y microeconomía. Y nosotros sabemos desde Bogotá cómo es el progreso. Yo creo, y eso es parte de mi investigación, que uno de los caminitos para empezar a buscar salidas a este drama que somos, por ejemplo, Buenaventura está brutal, mi esposa trabaja allá, es brutal, están todos los grupos armados, están todo lo que usted quiera, todas las guerrillas, todos los paracos, hasta Sinaloa está allá, está todo el mundo, está la gente de las casas de pique, es una cosa brutal. Y uno dice, bueno, el discurso de la colonialidad del poder, la negación de la existencia de esos otros cuerpos, saberes y sentires, de sus ritmos, ¿sí? Esa negación ha conllevado al drama que vive, pero esa negación ha sido de todos lados. Por eso es que nosotros, ya te doy la palabra, nosotros, yo me ubico ahí, el concepto de pluriverso, pluriversalidad que está también acá, y su efecto político, la plurinacionalidad, nos parece, y esto lo hemos conversado con muchos compañeros, incluso con gente cercana a Francia Márquez, que ya está hablando de plurinacionalidad, nos parece importante porque la plurinacionalidad es una forma también de enfrentar esa colonialidad que te dice que hay un solo mundo. Hay un solo mundo que los economistas uniandinos doctorados en Estados Unidos saben cómo se maneja. Y así estemos vueltos nada. Casi 50% de pobreza, niveles brutales de desplazamiento, niveles brutales de inequidad, etc. La plurinacionalidad empezaría a reconocer la diversidad profunda que nos habita y empezaría, no un autonomismo, no segregacional, no es un federalismo, no. Es bueno, listo, de verdad. Buenaventura es muy diferente a La Guajira y La Guajira es muy diferente a Boyacá y Boyacá no es muy parecido a Medellín.
Este es un país de países, una nación de naciones, atravesada por una densidad geográfica. Bueno, eso lo decía Grossfogel. ¿Cómo descolonizamos? Bueno, habitemos la diversidad epistémica profunda que somos. ¿Sí? Y oído, y esto se enfrenta al discurso liberal del pluralismo. Todas las ideas valen. No, 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 no. A ver, cada uno tiene su preferencia, su opción de vida. No, no, acá es diversidad epistémica porque fue negada y silenciada a partir de esa visión contundente euro-norteamericana, porque ahorita Estados Unidos pues lidera la carrera académica y por eso nuestros políticos van y sacan un titulito en Harvard, un diplomado de 5 días y pasé por Harvard, porque eso ya es una marca. Entonces, cierro con esto para dar la palabra a Eduardo. De esa colonialidad del poder, nosotros acá en la universidad hablemos de colonialidad del saber, colonialidad epistémica. ¿Qué hacemos para enfrentarnos? Diversidad. Ahora, pero la exclusión de Buenaventura no es solamente porque es que los de los Andes saben más, es porque ahí está el racismo también de por medio. Y el desprecio. De hecho, aquí en Cali nos dicen provincia, en Medellín también provincia. Bogotá dice provincia es un término de la colonia, a Bogotá todo el mundo es provincia. Y por tanto, si nosotros reconocemos esa negación, que no es solamente epistémica, sino racial, y empezamos a trabajar por la pluralización y la diversidad epistémica de saber, oído, de saberes y prácticas no antropocéntricos, no logocéntricos, porque entonces usted dice, no, pues que la tradición oral, eso no, eso donde está el paper. La tradición oral, ¿eso para qué? O cómo así que usted hace consensos en comunidad a través del yagé, o a través del yopo, o a través de la medicina. ¿Eso qué es? Eso es atrasado. No, son otras formas a través de consejos de mayores. Es decir, ahí la diversidad, yo no tengo por qué nombrarla, digamos, ni representarla, pero ahí está. Y nosotros, parte, parte de lo que nos ha pasado, el racismo estructural, que, cierro con esto, lo expresamos en la academia de una manera diáfana. Parte de eso debemos confrontarlo, más allá, como yo decía, reitero, de buscar pues los autores y las pertenencias. Más allá de eso es cómo podemos nosotros desde el giro de colonial incluir la discusión sobre raza, incluir la negación de las otredades, la negación profunda, y empezar a sumar elementos en la dirección de esa diversidad profunda, no solamente, reitero, liberal. No es que todos tenemos opiniones, no. Es conectada con la exclusión histórica. Y bueno, dale, Eduardo. No, Carlos, a ver, yo creo que está muy bien lo que estás planteando en términos de explorar los conceptos y explorar el concepto de colonialidad del poder es clave y el asunto del racismo. Creo que de lo que hablamos antes, ubicamos una dificultad o algo que hay que interrumpir o implosionar dentro del giro de colonial con respecto a la fetichización de los individuos como héroes culturales, a Aníbal Quijano como origen de una genialidad que todo el mundo debemos citar y que él es profundamente autocentrado. Creo que ese es un problema. El otro problema, bueno, no es el otro, sino otro problema, es algo que a mí me parece que se ve mucho en lo que estás planteando ahora. Y voy a ser muy honesto ahí, en aras de la conversación. Y la conversación no es, o sea, no me tomen como que mi posición es la que es, sino quiero compartir una serie de ideas sobre esto. Y voy a empezar desde lo concreto para que no nos vamos en lo más abstracto. Tú decías, hablabas del caso de Buenaventura y del Pacífico en general, es brutal. Las casas de pique, el asunto de la violencia y todo eso. Yo te pregunto, Carlos, ¿quién hace eso? Las casas de pique es gente de Bogotá, de la élite, que vaya a picar gente negra, o el asunto de la siembra de coca
son paisas, blanquitos, mestizos que llegan allá y a la brava siembran coca. ¿Tú has visto la composición de las guerrillas, de los paramilitares, los cuerpos? ¿Tú has visto, por ejemplo, lo de los pelados, los pandas? O sea, mi pregunta es, y lo de Francia Márquez, mi pregunta es una pregunta auténtica. Es una pregunta auténtica. Cuando nosotros producimos a las comunidades o a los afrodescendientes o indígenas como exterioridad del capitalismo, de la violencia, de la guerra, de lo malo, ¿eso dónde están? Yo todavía no he visto. Yo llevo 30 años en el Pacífico y yo no he visto negros lindos como los que pinta Arturo. Yo no he visto negros como comunidades armónicas como las que pinta Walter. O sea, yo también te podría hablar de los indígenas, pero quiero hablar de mi experiencia de Buenaventura, de Tumaco. Entonces, honestamente, Carlos, pienso que otro de los grandes problemas del giro decolonial es endosarle a unas imaginadas comunidades desde unos clasemedieros urbanos, algunos en Colombia, otros en Estados Unidos cobrando dólares y además comiendo orgánico y bueno, yo puedo hablar de las vidas de las gentes en concreto, pero ¿qué hay detrás de ese discurso? ¿Qué nos ofrece ese discurso? ¿Qué nos ofrece ese análisis para enfrentar a Buenaventura? Si ponemos por un lado las comunidades lindas, buenas, que están por fuera de la modernidad, que son pura diferencia colonial, que son armónicas, y por otro lado, esta es una cosa que me pareció maravilloso que tú dijiste ayer, a mí me interesan los blancos mestizos, ese es mi lugar de discusión, porque es que los afros o los indígenas son otra cosa. ¿Son otra cosa? Pregunto. Es más, cuando yo pienso el mundo en clave de blanco mestizos, indios o indígenas y afros, yo no estoy reproduciendo la matriz del pensamiento racial sin problematizar eso qué significa. Carlos, de verdad, o sea, y te puedo discutir con cosas de Arturo concreto, o sea, hay mucho de idealización, de cosas que nos gustarían que fueran. A mí me gustaría que el mundo fuera así. A mí me gustaría que Francia Márquez fuera esa hermosura. Y a mí me parece que Francia Márquez es una belleza, y yo le apuesto a Francia, pero Francia Márquez es más compleja. Es más, que ella hable de pluriversidad. Yo te puedo decir por dónde la libretean y quién la libretea con eso. ¿Cuándo? ¿En qué escenarios en concretos? O sea, entonces a mí o del buen vivir, a mí no me vendas el discurso de que las comunidades del norte del Cauca hablan del buen vivir. Es Charo, es Carlos, es Yellen en estos años con financiación de USAID vendiéndoles eso. Y claro, interesante, pero el asunto es más complejo. ¿Quién ha sacado el puto oro en el Pacífico? ¿Quién ha sido los paracos en el Pacífico? ¿Cómo son los consejos comunitarios en el Pacífico? Carlos, yo no sé, pero yo cómo me puedo parar ante el mundo con ese análisis. Ese análisis es bonito y vos te lo puedes echar en Estados Unidos y te aplauden. Arturo lo aplaude. Está bacano, pero es un deseo. Y confundir lo que uno quisiera que fuera el mundo con lo que el mundo es un error teórico y político nefasto, porque lo que hace es mantener el mundo como está. Si nosotros queremos transformar el mundo, acuérdate, Caliche, los filósofos han interpretado de múltiples maneras el mundo. Lo que importa, sin embargo, es transformarlo. Y transformarlo pasa por tener mejores interpretaciones del mundo. Y una mejor interpretación del mundo no es que me haga sentir a mí mejor. O una interpretación moralizante de que por allá están los buenos y por acá estamos los malos. No. Con el narco, la guerra en el Pacífico, ¿cómo se articula? Eso no es una exterioridad. Por supuesto que no son ellos, por supuesto que hay procesos globales, pero entonces, hermano, no. O
sea, Pero Eduardo, pero venga, no me digas yo que ahí no, Buenaventura, que el no, no, problema de no, Buenaventura viene de pero, afuera. pero lo que pasa es ¿Y que creo que quiénes son las comunidades? Dime sí, sí, quiénes sí, son las comunidades. pero ahí tenemos un desencuentro porque yo no creo que esté idealizando las comunidades, para nada. De hecho, dije que no las voy a representar, pero lo de Buenaventura es real. Y Sí, lo que, fíjate, Eduardo, yo entré, fue que a mí me parece que ahí sí estaría el punto, por la negación de la diversidad a través del discurso del único mundo sí, homogéneo. claro. Ahora, lo del blanco mestizo lo digo porque es una discusión que ha colocado, que viene, digamos, de Kush, de René Zabaleta, de Silvia Rivera, de descolonizar los blancos mestizos, ¿sí? O mestizos, si se quiere, podemos cuestionar esa categoría. Eh, el problema de eso es cuando se asocia mestizaje como dispositivo de blanqueamiento, ¿sí? Que creo que es la mayoría. Entonces ahí, claro, es un término muy complejo, sin duda, pero bueno, pero volviendo a Buenaventura, Eduardo, yo no creo que las esté idealizando, pero sí apuesto porque han negado la posibilidad de han negado la posibilidad de ser soberanos en su territorio. ¿De qué manera? Porque sí se les ha impuesto, generalmente desde Bogotá. Carlos, El centralismo nos ha jodido a ¿no todos. crees que le estás dando mucho poder al poder? ¿Vos no crees que la cosa ha sido más compleja? Te doy otro ejemplo. Vamos para otro ejemplo. Vamos para otro ejemplo y pensamos esto, además porque esto precisamente es para que lo conversemos. Ojo que no es Claro. un asunto de cuestionar lo que está diciendo Carlos, sino pensemos esto. Y yo honestamente yo quisiera que el mundo fuera así, pero mi pesimismo del intelecto gramsciano y mi experiencia para hablar solo del Pacífico me lleva a entender la cosa de otra manera. Una línea, hay dos líneas en la conversación. Una en la que tienes toda la razón, Carlos, y es que yo creo que parte importante de este mundo, parte importante del problema del mundo que vivimos es la imposición de una sola historia. Es más, para recogerlo de Chimamanda, de una única y simple historia. Y creo que ahí tienes toda la razón, Carlos, y creo que ese es el núcleo de tu argumento. Y desde ahí estamos bien. O sea, yo no estoy avalando, no me entiendas que yo estoy avalando que entonces tiene que ser esa historia y que no. Lo que yo estoy pensando es, bueno, si nos vamos a lo etnográfico o a la historia, ¿cómo han sido los procesos de sometimiento, pero también las fracturas, las incompletudes, las resistencias, las disidencias, las cosas que no funcionan? Y voy a dar un ejemplo, y yo creo que esa narrativa es una narrativa que le da mucha fuerza al poder que lo tiene y desagencia y de alguna manera caricaturiza la complejidad, la fractura, las densidades que se ponen en juego en concreto. O sea, yo no puedo entender la guerra en el Pacífico simplemente como algo de afuera. Por supuesto que viene de afuera, pero no es simplemente una cosa de afuera. Y por supuesto, es una cosa que afecta a las mujeres, que afecta a las comunidades, que además las jode, los mata, pero no es solamente eso. Hay muchas otras cosas y esas otras cosas son importantes. Pero el ejemplo que yo quiero dar es uno muy, porque nos movemos puede ser muy claro. Piensen en la religiosidad en el Pacífico. Piensen en San Pacho. Piensen en San Pacho. San Pacho, pues para los que no sepan, porque no creo que ninguno lo sepa, es una rumba. Miren, Gonzalo de la Torre, que es un man súper querido, teología de la liberación, armó la Asia, lo adoran. El día que se muera Gonzalito, puta, Quibdó va a estar en luto 3 años. Y Gonzalito alguna vez dijo, el padre Gonzalo de la Torre, claretiano, dijo que por qué en vez de 3 meses San Pacho fuera solamente un mes y casi lo expulsan. Lo que quiero decir es que San Pacho es un hecho de la gente. Y es un hecho de la gente impresionante. Ahora,
si hay algún dispositivo acojonante, un chantaje existencial, el hijo de puta es la religión. Bueno, si ustedes son creyentes no es culpa mía, pero jueputa si hay un chantaje en lo que significa el catolicismo. Imagínense en un esclavizado o un libre en el siglo XVIII entrando a una catedral con incienso, cosas de panecilla, alguien que habla desde un libro, o sea, eso era una cosa como jueputa, como, o sea, ¿quién no va a creer nada? O sea, con toda esa cosa apabullante, lo que producen estos personajes son unos manes que ni siquiera se refieren al santo como San Francisco, sino San Pacho. ¿Qué hijo de putas tan confianzudos? Y además, es un hijo de puta santo que lo sacan a tomar biche y a bailar y a jugar. La jerarquía no tiene, de la iglesia no tiene nada que hacer. O sea, no te... Entonces, mira, un dispositivo de poder como ese, que es 500 años y 500 años desde el chantaje de que te vas a condenar y mira lo que pasa. Esa gente se pliega, eso pasa en todas partes. Entonces sí, jueputa, está el centralismo, están los blanquitos, está Europa, pero es una cosa muy compleja y Europa además se jodió. Renato Ortiz, transculturalidad. Europa fue interrumpida, coproducida. O sea, Europa no es una puridad que impone. No. ¿Cuál es la teoría del poder que tenemos ahí? No me voy a ir más atrás. Por eso puse el texto de Frantz Fanon. Lo dice con todas las letras. El colonialismo produce el sujeto colonial. Produce tanto al colonizado como al colonizador, en una dialéctica de amo y el esclavo, en la cual los dos están coproducidos y es una dialéctica que los deshumaniza a los dos. Entonces no me vengan con esos cuentecitos de una exterioridad, de unas comunidades que son puras víctimas y que entonces ahí hay una racionalidad. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro, que es la discusión de antropologías del mundo, que la conoce Arturo, pero que Arturo no conecta por ahí, es, ustedes vieran lo que es hacer antropología en Santa Marta. Yo enseñé antropología en Santa Marta, o en Quibdó, o en Mocoa. Los pelados en Santa Marta son antropólogos, y son antropólogos que leen a Levi-Strauss, y son antropólogos que te discuten y tienen, pero no son antropólogos como la gente en Oxford. Y no es porque ellos sean menos o sean diletantes, sino porque es que las antropologías siempre están lugarizadas. No hay una antropología. Entonces eso de Occidente, eso de la academia, la heterogeneidad está por dentro. No hay que ir a buscar al indio en el centro del Amazonas para encontrar la diferencia. Es más, el asunto de la diferencia hay que desautorizarla. Tenemos que entender, por ejemplo, lo de espiritualidad. Yo no fui sicario por falta de oportunidad, así literalmente. Pues puta, porque ahí en Santa María Itagüí, en Santa María número 3, y pues puta, en la calle 84 sí queríamos ser sicarios todos, y no me mataron 11, mejor dicho, pues puta, sobrevivimos 4. De mucho combo. El punto es este. Cuando vos pensás que te tenés que encomendar a la Virgen para matar, ahí no hay una espiritualidad. O cuando vos pensás que te tenés que poner un centavo en el pie izquierdo para tener suerte, ahí no hay espiritualidad. O sea, la idea de que son los indios los espirituales versus lo que mi abuelita, por ejemplo, era, que entonces era blanca mestiza, entonces no es espiritualidad. O piensa en esta otra. Y los putos católicos de derecha cristianos no son espirituales. Entonces la espiritualidad toda es bonita. Pero Entonces, eso fue religiosidad, ¿no? no, Porque espiritualidad en el sentido de interconexión profunda. no, O sea, pues en ese sentido, también los de derecha tienen interconexión profunda, no solo los de izquierda o no solo los de coloniales. O
sea, yo te lo No, digo como porque antropólogo. Yo te lo digo como o sea, antropólogo. Como el antropólogo te sicario, lo digo. Existen múltiples sí, espiritualidades, no solamente las que sí, sí, nos sí. gustan, no solamente los que la montaña piensa, también No, no, los no, de Trump, pero también los de Bolsonaro son pero espirituales. esas son de pronto hegemónicas y están en el poder, ¿o Eh, no? Pues Porque no, o sea, no hay, lo que yo digo, lo que yo veo es que lo colocan muy simétrico. Incluso entonces el problema es la hegemonía, no la espiritualidad. no, por supuesto, pero la hegemonía está conectada con esa colonialidad. Por eso, No, entonces el problema es la la hegemonía. espiritual, Y la hegemonía no es tan en bloque, claro, porque la hegemonía produce sujetos, ¿cierto? O sea, eh, ¿quiénes pero son? asimétricamente, ¿no? O sea, Pero, lo de la coproducción digamos, de que dice Fanon pero no tan, del o Estado. sea, eso es precisamente lo que ha trabajado Fanon y todo el combo. La subjetividad, el sujeto, es un producto de muchas cosas. ¿Sabes? La pregunta que se hacía Bourdieu era esta. La pregunta que se hacía era, no porque había una insurrección o una revolución o un tropel, sino porque no pasaba todo el tiempo. ¿Y saben por qué? Eso nos lo explicó Stanislao Zuleta. Porque amamos las cadenas y las amamos también los que están jodidos, no solamente los que están arriba. Dale, Santiago. Entonces, para cerrar esta conversación es el otro, desde mi perspectiva, el otro gran problema del giro de colonial es que le endosan a unas puridades, exterioridades constitutivas, no son exterioridades absolutas, o sea que son la salvación. Entonces, las retóricas de la salvación están allá, no acá. Siguen operando en una matriz profundamente racialista. Creen que los indios, los afros y los blancomestizos son como las piedras de las quebradas que están ahí en el mundo absolutas. No se pueden imaginar que la indianidad es una construcción relacional que se mueve, que se transforma, que una gente puede ser negra en un momento y en otro momento no, y en otro momento sí. O que lo blanco mestizo hace parte de un discurso y de una posicionalidad que puede ser marcada o no. Entonces, ese es el segundo gran problema que yo veo y que, por ejemplo, para decir nombres concretos, yo adoro a Arturo Escobar. Mejor dicho, ese man orina agua bendita, yo lo quiero. Pero hace rato está hablando huevonadas, y ojalá esto lo podamos de mayúscula sostenida, cuando habla de esta idea de las comunidades y el diseño de afueras y todo. Y esto se lo digo yo en la cara y él lo sabe. Y se caga de la risa. Y a ver, párense empíricamente con un asunto que permita eso. Ahora, Bolivia, Ecuador, lo del buen vivir es muy complicado. Con Eduardo Gudinas hemos discutido un montón de eso. Muy complicado. Muy complicado. Ahora, por poética, no por epistemología, sino por poética, por estética, yo vibro con vivir sabrosos, porque a mí eso me suena error. No sé, además al Caribe, no sé. Pero, Carlos, ahí tenemos una conversación. Mi Sí, posición sí, sí, ahí sí. es que ahí hay un problema, que no es un lugar de solución, sino algo que tenemos que pensar todavía mejor. Dale, Santiago, y ahora digo, Vale, vale. No, sobre todo es que Ceci me está diciendo que tiene problemas con el internet. Ahí Ahora que hay ya se una. volvió a conectar. Vale. Entonces, Ceci, de pronto ahí ya nos escuchas. Por ahí está conectada, sí, pero no tiene micrófono. No tiene... Listo. No, mientras tanto yo quería decir Vale. algo sobre esa discusión, recurriendo mucho a, incluso a la lectura de Quijano que realizamos como para hoy. Preciosa. Yo sí siento que a veces asumimos simplemente, por ejemplo, algo como lo descolonial, como el anti, ¿bien? Y es también como que se le dota de una capacidad ontológica a quien oprime, pues, que como de superhéroe, pues, o como de multivillano, no sé cómo expresarlo, es decir, o sea, a veces es como que asumimos el discurso como que Europa
La puta, tenía casi lo clara puede desde el todo. comienzo y la puede hacer toda y todo Sí, funciona como ella ha pensado. sí. Y, Entonces ahí yo pienso que, por ejemplo, uno, ay, como en pensamiento dicotómico, ya recurro a la psicología. Para encontrar un enemigo tan fuerte, tenemos es que idealizar como débil al alterno. A mí me gusta incluso más el término de alterno que de oprimido, porque el alterno está como afuerita, ¿sí? Pero también pues a veces se le quita la capacidad de agencia. Entonces también, no sé, si a veces recurrimos a explicar todo lo que pasa en Buenaventura o el Pacífico desde Bogotá y desde cómo nos hemos relacionado con ellos, nosotros los blancos mestizos, también es como una serie de pobrecitos, ¿sí? De cuando le damos el puesto a una mujer solo porque es mujer en un metro o en un bus. Me hago entender, o sea, esa es mi postura, yo siento que a veces desagenciamos, pero recurriendo a lo que dice Quijano, a mí hay dos cosas que me gustan mucho de Quijano que tienen que ver, uno con la noción de totalidad, que va muy con esto que voy diciendo, ni Europa es totalmente colonial, ¿sí? Ni nosotros somos totalmente colonizables, colonizados. ¿Me hago entender? Es decir, o sea, y de también cuál ahí época están, estamos hablando. exacto. Y lo segundo es lo de las discontinuidades. En la misma capacidad colonial de Europa hay discontinuidades. Bien, entonces, por ejemplo, para mí el doctorado ya me ha enseñado algunas cosas como, por ejemplo, cómo la colonia en los países hispanohablantes fue un dispositivo paradójicamente en contra de lo católico desde los protestantes. ¿Me hago entender? Entonces yo siempre había creído, la colonia es lo más malo. La colonia fue hasta un golpetón gigante para el catolicismo porque lo cogieron los protestantes a decir, ustedes saben qué están haciendo los católicos por allá. Vean Ah, nosotros las ciudades que están hablando construimos. de cómo es de la cosa negra, de la, ay, ¿cómo es que se llama eso? Ay, del mito negro, algo así. Dale, dale, La leyenda negra la creo que leyenda es. negra, eso. Sí, entonces No, claro, pero los la colonia fue muy protestantes. cagada, eso sí, no hay No, de... sí, no, no, obvio, pero Pero entonces yo siento que hay ese asunto. nosotros somos resultado de esa cagada, somos como los Sí, hongos claro. que nacen de A la mí, botiga de las vacas. a mí me encanta la frase, a mí me encanta y me parece, y no sé si ya estoy haciendo yo una idealización, la frase que hay en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México. La plaza de Tlatelolco la llaman la de las tres culturas porque hay algo, pues hay unos restos prehispánicos, hay una iglesia colonial y hay una plazoleta pues como moderna del México que quiere ser industrial. Y hay una frase gigante que dice, en este sitio, en 1500, cayó Moctezuma. Bien, y hay una frase que dice, no fue triunfo ni derrota, es como el culmen del triste mestizaje de donde todos venimos. Listo. Hijos de... Va, sí, pero yo quiero traerlo de colonial en términos de algo que sí me ha servido para entender y es que yo, por ejemplo, considero erróneo asumir que todo lo que pasa en Buenaventura o todo lo que pasa en el Pacífico, que yo ni siquiera nunca he ido, mmm, No salgo. erróneo explicarlo desde cómo somos nosotros frente a ellos, pero lo de colonial sí sirve para entender cómo los dispositivos coloniales se meten allá y hacen cosas, porque el que manda la casa de pique sí tiene un dispositivo colonial sobre Pero el otros. que manda la casa de pique no podría ser un culo si la gente no pica a otra gente. Claro, pero es que los dispositivos son justamente eso, y yo creo que eso también es muy desde el marxismo. El marxismo explica mucho la infraestructura desde la noción del dispositivo y el dispositivo. Ayer me encantaba cuando ustedes decían, ay, es que Foucault, muchos van a decir que no es de colonia, pero yo leía a Quijano, cómo leía el poder como eje articulador, y también están muchas cosas ahí de Foucault, y es el poder no se materializa, es como hablamos en psicología, los síntomas no salen en todo el mundo igual. Bien, entonces yo sí pienso que lo de colonial nos serviría para leer muchas realidades. Y yo lo asumo así. Entonces quisiera saber si es erróneo, por ejemplo, en mi parte, asumirlo como venga. Yo sí creo que lo colonial hay unos dispositivos. Y una cosa que yo puedo explicar de lo que pasa en Buenaventura es que tanto el que maneja la casa de pique como los que los respaldan y los sustentan tienen unos dispositivos y unas estructuras coloniales que les trajo otro proceso de colonialidad Y además sobre ellos. en el Bien, capital con los muertos. si esa es una lectura errónea de la teoría de colonial. Profe, Dale, sí. no, qué pena con ustedes. Es que me está sacando varias veces y ya
A ver si vamos a adelantar el descanso mientras inicio el internet, porque ya me hace, o sea, prácticamente me perdí toda la última intervención. Se me ha Se apagado el puede, micrófono. La profe ventaja, Eduardo. Cecilia, es que está grabado, va a quedar grabado. Si querés, ahorita vamos a hacerla, después de que Carlos hable, hacemos un descansito y si te querés volar para tu casa, volate para tu casa que te esperamos a que, o sea, nosotros seguimos y va a quedar grabado y cuando llegues te conectas, ¿cierto? Entonces, hacele, No, yo voy seguramente, a solucionar. No, yo lo seguramente, seguramente que hay un man allá al lado, un calvo barbudo bajando no, por... yo. ¿Está muy lejos de la casa, Cecilia? ¿Estará muy lejos de la casa? El problema es No, pero ya el lo voy a tacto. solucionar con el celular. Es que yo estaba conectada desde los datos del celular, Uch. pero Ya. ya lo voy a solucionar porque yo sí estoy muy lejos. Ah, pero Se- ¿y la pausa era para qué? No, pues para que hagamos pipí y para comerme una arepita, porque uno no puede vivir sin arepita. Oiga. O no, Santiago, la arepita es una Eh, maravilla, güey, putazo. Y además yo... No, Carlos, dale, dale. Yo creo que la pero no, conversación está Cecilia, muy chévere. Cecilia, Eduardo, mira, yo pienso en lo siguiente. Eh, no estoy de acuerdo contigo. Y lo he discutido con gente cercana a la poscolonialidad que bordea el posmodernismo. ¿En qué sentido posmodernismo? En que hay un discurso de la fluidez, de las fisuras, de la resistencia, que me parece profundamente despolitizador. Ahora, desde el enfoque o perspectiva de colonial, y aquí también empiezo también a contarle a Santiago, hay que a mí me interesa es, la academia no tiene prelación sobre nada. Y esos de la Torre de Cristal o de la Torre de Marfil, que hablan desde las alturas sin untarse de barro los pies, complicado. En este caso uno está, y bueno, yo me ubico desde la filosofía política que busca ideas fuerza para orientar la acción, ¿sí? De pronto no estoy ubicado de estudios culturales que tiene esa visión, siento yo a veces, no ser peyorativo, pero más cercana incluso yo diría, al postcolonial, lo más coherente de un postcolonial es el silencio. Podría ser el silencio. Pero fíjate, acá hay otra cosa, que es, no puedes evitar la representación. No hay una fuera de la representación. Vos estás hablando de unos afro, de unos indígenas, etcétera. Yo también. Ahora, lo que yo decía con los problemas, ¿cómo encontramos armas? ¿Cómo encontramos ideas fuerza? Yo tampoco le apuesto al diseño ontológico del profe Arturo, pero lo de ontología política por ahí sí veo una línea. Pero bueno, vuelvo. Con Buenaventura. Me impacta mucho y quisiera tratar de entender esa complejidad. Y una de las salidas que les doy políticas, y yo he estado sentado pues en comité de campaña con Francia y con toda la gente que le habla, y hemos estado hablando de que un caminito podría ser cómo se reconoce esa diversidad que son, ¿cierto? Ese es un caminito. Ahora, lo que empezaste tú a decir, hay una hegemonía de derecha en Colombia y esa hegemonía ha construido unos sentidos comunes. ¿Cómo nosotros interrumpimos los sentidos comunes desde ciertas ideas y planteamientos? ¿Sí? Porque a mucha gente te va a decir es que los negros son perezosos. Déjenlos que sean perezosos. Y se acabó la discusión. La derecha dice son perezosos. Ese paisa que decía ese concejal, darle plata al Chocó es como perfumar un bollo. Ese es el sentido común. Nosotros, ahora, ¿eso quién lo dice? Sobre todo las élites criollas, digamos, o blancamestiza, como tú quieras. Uno que me parece a mí potente en otra línea, decirle, es que parte del problema de la negación de la diversidad es que usted las ha visto como exterioridad, precisamente, como los negros, como los indios, y usted no se ha dado cuenta que este mestizaje, digamos, el proceso de mestizaje
es profundamente impuro y usted puede conectarse con esa ancestralidad. Pero además conectarse con esa ancestralidad es cuestionar la hegemonía que nos han montado. Por eso yo lo colocaba así concreto. Una universidad privada bogotana y un país, Estados Unidos, con toda la teoría para decir es que allá hay que seguir apostándole al progreso y al desarrollo y dar oportunidades. Ese es el discurso chimbo. Nosotros decimos, no, no es así. Y mire, el paréntesis con Alejandro Gaviria, que me gusta mucho esta discusión porque ha estado muy dura. Y yo les decía, la gente lo aplaude, este man tan bonito, tan inteligente. Y usted no escucha a Alejandro Gaviria y el man dice, no, y está en la entrevista, no, uno de los problemas graves de Colombia es la inequidad. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está tu cuerpo? ¿Dónde estás ubicado vos en qué entramado de poder? Esa inequidad sos vos. Vos trabajaste en el FMI, vos trabajaste con Uribe, vos, ¿sí me entendés? O sea, sos vos loco, pero no. Él está parado en que él es muy científico y la gente que lo aplaude y lo apoya y ve ese discurso tan hermoso, dice, esta es la salvación, nuevamente. Este hombre, y en cambio a Francia nos han dicho lo siguiente, ve, y esa negra cómo se atreve incluso a postularse, cómo se atreve, no ha hablado, no ha abierto la boca, ve, y esa negra, ¿qué le pasa? Y nosotros le decimos, ve, y ella fue empleada, ella fue ama de casa, ve, empleada del servicio en Cali, o sea, es una, como vos le decís, es una manteca, una sirvienta, como vos le decís, y entonces, ¿por qué se atreve? Y la pregunta la cambiamos. No nos preguntemos quién tiene que ser Francia para que este país la mire. Preguntémonos qué país tendríamos que ser para entender que una mujer negra puede levantar la voz. Porque, como lo decía Juana Afanador en un debate que hubo, Alejandro Gaviria es casi que la antítesis de Francia. Línea a línea, en género, en clase, en territorio, en estudios, ¿sí? Y mucha gente, reitero, blanca mestiza sobre todo, que es la que es, si tú quieres étnicamente, Eduardo, somos más del 80% de Colombia, los pueblos étnicos afroindígenas son 20, más menos del 20%. Toda esa gente es la que dice, este man es la salvación. Este man, y uno dice, pues pucha, el sentido común que privilegia al hombre poderoso formado y que invisibiliza a la mujer de ninguna capital. Entonces uno dice, ahí el discurso de colonial me sirve. ¿Sí? Y claro, vos me puedes decir, Eduardo, no, pero Francia ha resistido, ha guerreado. Pues pucha, una empleada del servicio que ahora es candidata a la presidencia, premio Nobel alternativo, se conversa con Angela Davis, qué brava esta mujer. Claro, desde luego, por supuesto. Y ahí es donde hemos dicho, compañera, usted tiene una misión pedagógica, porque este pueblo no escucha a su gente. Y cuando usted va a hablar de Ubuntu, soy porque somos, ¿eso qué significa? Usted tiene una misión en sus discursos, es, pues puta, mover la esfera pública colombiana que se basa en seguridad, el discurso de la seguridad contra los terroristas y en el discurso del progreso basado, reitero, en un discurso que viene finalmente de Estados Unidos. Porque, Eduardo, recuerda tú que en Buenaventura pasa algo que tiene que ver con la hegemonía colonial, es que Colombia se dice el aliado de Estados Unidos. Y la política antidrogas no se va a mover un ápice. Cuando nosotros hablamos de esa diversidad, es también decir, las drogas no son lo que dice Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, por ahí hay un caminito y ahora, te lo digo, escucha, yo con la gente afro trato de estar, muchas veces en silencio, pero estar colocando también como, o sea, no lo estoy representando y no hasta donde pueda estar, que eso me parece una práctica de colonial. Como que deje de echar carreta desde Duke o desde Chicago, venga, usted va a estar acá arriesgando el pellejo y sobre todo, como dice Eduardo, ahí sí desidealizando, viendo el entramado de poder, viendo
Pero reitero, ¿cuál es el adversario? El adversario mío no es el PCN, el proceso de comunidades negras, ni el negro avivato, ni el cacique, el cacique negro que le da trago a las mujeres mestizas para violarlas. Ese desgraciado ese abusivo hay que, digamos, judicializarlo. Pero el adversario más fuerte va en otra dimensión y ahí sí creo que tenemos elementos para decir, tiene que ver con esta negación profunda de la diversidad, donde ningún discurso funciona, solamente el discurso colonial eurocéntrico, norteamericanocéntrico, que viene impregnado de racismo. Esa es como mi perspectiva. Yo quiero decir algo sobre eso, o sea, dar un ejemplo para que volví al internet. Dale, Cecilia, dale. Y además de que solo hemos hablado los hombres blancos. Es verdad, No, no pero han es que dejado hablar a las mujeres. Lina Las está tomando blancas. nota. Y el Después día que que hable Lina, téngase. No, yo quería decir que a veces, que a veces idealizamos, por ejemplo, en la escuela pasa mucho eso con los maestros. Pero comentarios como, ¿por qué este estudiante se portó así? ¿O por qué son así? Y yo les digo, porque son jóvenes. Pues, o sea, intentamos idealizar también ese discurso pedagógico y nos asustamos porque los estudiantes usan un mal vocabulario o porque hacen cosas de jóvenes. Entonces nos asustamos por eso. Entonces sí se ha válido pues el ejemplo. Y bueno, yo había leído en el texto, sí se escucha bien, Te o hay escuchamos muy bien, mucha muy bien, bulla. muy bien. Te escuchamos muy Ah, bien, Cecilia. gracias, profe Eduardo. Gracias. No, yo había leído en el texto y me sorprendió mucho cuando decía que nosotros somos los mismos europeos, o sea, es que nosotros somos los eurocentristas, o sea, nos hemos tragado ese discurso. Y no sé si de pronto sea válido como el ejemplo de cuando llegó Cortés y lo vio Montezuma y pensó que era un dios, o sea, desde ahí viene esa idealización, no sé. Y entonces me sorprendió pues eso y veo que todo lo que hemos hablado gira como en torno a eso, ¿cierto? Como idealizamos lo otro. Por ejemplo, en ese momento en el colegio hay un proyecto de sexualidad. Entonces, a mí me causó una ¿Con cosa porque ejercicios o sin resulta que yo tengo ejercicios? estudiantes de 90. No, yo quiero que haya ejercicios. No, sin ejercicio. ¡Ay, no! No, No había porque ejercicio. los muchachos, mejor dicho, ¡ay, María! Saben unas cosas que uno no sabe. Uno tiene que No, aprender. uno con ellos no se puede poner a hacer ejercicio, Uno sale tiene que uno ahí aprender. de viento. Uno tiene que aprender. María, son muchas. Y se meten unas cosas que uno ni se imagina. No, sino que yo No, tenía la colonializada que le meten a uno. Ay, sí. no, no, sino que a mí me pasó algo muy raro, sino que yo tengo un grupo que es un grupo Eso es una teoría. de niñas de 14 años. Entonces les estaban hablando de cómo planificar y todo eso. Y entonces algunas de las niñas me miraban como ¿Para qué me pues, tienes tan huevonadas si esto lo sabe más ¿por hace qué nos rato? están, Sí. por qué no, pues, ¿por qué nos están diciendo esto? Y yo decía, pero ¿cómo traen esto acá? Pues yo no sé, o sea, yo me hacía esa discusión, pero ¿cómo traen esto así como tan crudo? No sé. Y generó, por ejemplo, yo tengo unas estudiantes que inmediatamente chocaron con la señora que está dando, la muchacha que está dando la capacitación, ¿Y les porque es estaban que ella hablando de llegó abejitas así. y flores o el asunto era más claro? No, el asunto mucho más claro, o sea, es que es A una ver, contradicción. Unas muy asustadas y otras muy avispadas, pero las avispadas chocaron inmediatamente con la profe, porque la profe llegó así, o sea, ella, bueno, ella no es profesora, pero yo no estoy de acuerdo con esa, pues, o sea, uno tiene como leer el ambiente, como leer y saberles llegar. sí. ¿Cómo llego yo con un discurso tan así? Entonces, claro, hay Pero danos varios más datos. estudiantes chocaron de una. Yo ya estoy en ascuas. Contanos, ¿qué fue lo que pasó en concreto? No, Ella qué dijo, ese discurso así fue que les habló abiertamente
o ese discurso así fue que no les dijo nada, No, no, ella fue muy abierta, o muy sea, abierta, ella en el discurso y es les puso muy película abierta. y todo, No, no, para no que les vieran. puso película, no, 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 hasta allá no. Fue muy abierta, o sea, fue muy abierta, entonces, pero fue muy, muy gracioso porque algunas, o sea, fue muy abierta, pero muy, muy, como tratando de ver el tema muy serio, muy, muy académico. Entonces ahí vimos ahí vimos los pelados, pues muchas muchachas ahí vimos, dijeron, no, un momentico, es que eso no es así, y entonces ahí vimos, pues hubo un choque ahí. Y Ah, otras, y otras muy asustadas porque tienen apenas 14 años y como que no sabían, entonces me miraban apenas así 14 como, años y no sabían como, en qué mundo ando. No, no, y en el inciso, no, eso es mentira. No, bueno, entonces estaban el actuando. inciso, a los 14 años, mejor dicho, se saben las 33 paradas del bachete y le Eso sí es explican a uno verdad. muchas cosas. Pero es que es muy charro porque a las que son más avispadas y se las saben, a esa no les dieron las clases de sexualidad. No, eso es Sino- mejor dicho. sino- Bueno, bueno, yo les propongo una pero cosa. sí. Dale, termina Cecilia. Dale. No, yo no sé si de pronto el ejemplo sea válido para pensar esto de Dale. eh, para pensar formas diferentes de tratar estos temas, porque es que la escuela ha sufrido también ese giro de colonial en muchos asuntos de los maestros y de los que llegan a la escuela como salvadores, pues a tratar unos temas sin conocer a los pelados, que también ha pasado muchas veces. Entonces, Sí, cierto, cierto. La escuela ha sido un dispositivo de imposición impresionante, aunque hay experiencias desde hace mucho rato muy bellas. El Freire, por ejemplo, ha intentado hacer cosas y mucha otra gente, la educación popular. Este mundo está lleno de experiencias bellas en ese sentido. Bueno, yo les propongo esto. Son las 6:05, ¿por qué no hacemos un descansito? Hacemos pipí, todas las cosas y nos vemos a las 6:20 y seguimos en la conversación. A mí me encanta lo que está pasando. Me parece muy bacano esta conversa porque es una conversa auténtica de poner posiciones, de ver cómo están las cosas. Y Lina, cuando hable, ténganse mucho, apaguen la cámara y el micrófono, porque cada mujer vea. Entonces, ella está ahí mirando, entonces no se preocupen por eso. Entonces, que nos vemos 6:20, ¿les parece? 15 minutos de descanso. Yo me pego una cagadita y cosas así. Bueno, listo. Suerte.